¿Podemos saber cómo se encuentra o qué siente nuestro perro por su postura al dormir? Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traemos para ti un nuevo tema que muchos de nosotros dueños de perro nos hemos preguntado alguna vez, y es saber qué significa y cómo se siente nuestro perro al dormir en determinada postura. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Las posturas de los perros, tanto dormidos como despiertos, quieren decir muchas cosas. La posición en la que suelen dormir más tiempo es boca abajo y suele corresponderse con fases de sueño ligero. Esta posición les permite poder levantarse mucho más rápido que en cualquier otra si fuera necesario. En cambio, cuando duermen de lado suelen estar descansando realmente, incluso en un sueño profundo, lo cual quiere decir que se sienten relajados. Hay otras posturas que pueden significar que tienen frío o que no se sienten cómodos del todo, como dormir encogidos. Cuando duermen boca arriba, dejando expuesta su parte inferior, quiere decir que se sienten totalmente seguros. Están mostrando su zona más vulnerable, la zona donde están todos sus órganos vitales. Y eso no lo hacen salvo que se sientan totalmente confiados. Ahora bien, veamos la respuesta a varias preguntas relacionadas con el dormir. ¿Cómo duerme un perro cuando está relajado? Las posturas que muestran relajación son posturas que no intentan cubrir las zonas delicadas del cuerpo. Suelen ser posturas donde tienden a adaptar un sueño profundo, de lado o con la tripa hacia arriba. ¿Y si está nervioso? Si no está totalmente relajado, adoptará posturas de huida rápida. Las que más fácilmente pueden hacer que se ponga de pie son boca abajo o incluso con las extremidades inferiores totalmente extendidas hacia atrás. ¿Cuál es su postura cuando tiene dolor? Generalmente son posturas encogidas, al igual que cuando nosotros tenemos dolor. Pueden apreciarse temblores y cambios de postura frecuentes, costándoles conciliar un sueño profundo. ¿Su postura al dormir influye en su salud? En perros que pasan mucho tiempo tumbados, generalmente por alguna enfermedad, duerman o no, es de vital importancia ayudarles a cambiar de postura frecuentemente, ya que ellos también pueden desarrollar úlceras de decúbito, que son llagas por pasar mucho tiempo en la misma posición. Perros que sufran artritis o artrosis o sean de edad avanzada deben tener camas cómodas y mullidas. Generalmente es la salud la que afecta a la postura de dormir y no al revés. ¿Los sonidos de los perros al dormir es porque sueñan? Por supuesto que sí. Al igual que nosotros, tienen incluso las mismas fases de sueño, fase de sueño ligero y fase de sueño profundo. En la fase de sueño profundo se engloba la fase REM, que es similar a la nuestra. Es una fase en la que pueden aparecer movimientos rápidos involuntarios en los ojos, de ahí que se llame REM, cuyo significado es Rapid Eye Movements. Algunos perros pueden realizar movimientos de pedaleo, como si corriesen, o incluso hacer ruidos y hasta ladrar. ¿Qué tipo de sueños tienen los perros? Realmente es algo que nunca vamos a poder saber a ciencia cierta, pero se han hecho estudios comparando el cerebro de los perros cuando duermen con el de los humanos cuando descansamos. Estos estudios han determinado que los perros sueñan con cosas cotidianas, como lo son paseos, momentos de juego que han sucedido durante el día, etc. Esos estudios también determinaron que los cachorros sueñan más que los perros adultos, aunque sus sueños son más cortos. Boca abajo. Se puede determinar qué significan las posiciones de los perros al dormir por separado, ya que cada una expresa algo diferente. Una postura común es la de los canes durmiendo boca abajo, especialmente después de realizar una actividad física de gran intensidad. Cuando tu perro duerme boca abajo, normalmente será porque está agotado y el sueño le ha vencido con esa postura y tiene calor. Aún así, la posición es habitual en canes braquicefálicos, es decir, aquellos que tienen un hocico especialmente achatado y con unos pliegues notables en el rostro, como los bulldogs o los pugs. En este caso, les conviene dormir con esa postura para respirar mejor y refrigerar el cuerpo. Ovillo. Otra de las posturas de los perros al dormir es aquella en la que se rodean a sí mismos con la cola y forman un ovillo o bola, es decir, se colocan acurrucados.
Se trata de una posición muy tierna y frecuente, especialmente en los cachorros. Sin embargo, a muchos perros adultos también les gusta dormir acurrucados de esta manera. También es posible apreciar que duerman así durante la época más fría del año, ya que esta posición les ayuda a conservar la temperatura corporal. Panza arriba. Aunque parezca una posición incómoda, dormir con la panza arriba es frecuente en los peludos. Si te preguntas por qué mi perro duerme boca arriba, toma nota de que puedes estar muy tranquilo. Significará que no está preocupado por nada, por lo que está muy relajado y su grado de bienestar es más que notable. Este bienestar se aprecia porque, al dormir con la panza arriba, exponen las partes del cuerpo más vulnerables. Si no se sintieran cómodos y seguros, no podrían dormir con esta postura. En el caso de los perros que son bastante nerviosos o activos, también es una posición frecuente. Posición convencional. Otra de las formas de dormir de los perros y su significado es la que conocemos como postura convencional, puesto que es la forma en que duermen los perros más habitualmente. Se trata de una combinación de la postura de bolita u ovillo y la posición boca abajo. Es muy habitual en aquellos descansos breves en los que los canes echan una siesta. En esta situación se sienten relajados y al mismo tiempo están alerta. Si te has ido de casa y se encuentra solo o acaba de comer, es probable que tu perro se duerma de esta forma. De lado. Se trata de una de las mejores posturas en las que puede dormir tu perro. Durmiendo de lado se relajará totalmente y estará muy cómodo. Esta posición expresa un grado de confortabilidad muy alto. Otro aspecto a tener en cuenta de esta postura es que, de adoptarla, cualquier perro alcanzará las etapas más reparadoras y profundas del sueño. En definitiva, le permitirá descansar por completo. Otras posturas. Aunque las anteriores posiciones son las más frecuentes, existen otras posturas adoptadas por los perros mientras duermen. En algunos casos, incluso realizan movimientos inesperados, pero que son propios de los sueños que tienen o para cambiar de postura. Si te preguntas el significado o te preocupan, no le des demasiada importancia porque son involuntarios y fruto del subconsciente. Además, es importante resaltar que algunas posiciones no tienen un significado en especial. Sencillamente, cada perro trata de buscar la mejor postura o la más cómoda para dormir, igual que sucede con los humanos. Así que si te preguntas por qué mi perro duerme con la cabeza colgando, quizás solo está muy relajado en su cama o quiere estirar el cuello. Eso sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes indicarnos en los comentarios qué otro tema te gustaría que platicáramos. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video.